Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente mesa de este foro, la importancia del Canal del Congreso para la democracia en México. Estamos por empezar la segunda de las mesas programadas para esta tarde, la aportación del Canal del Congreso a la democracia y la participación ciudadana. Y aquí, bueno, quiero hacer un brevísimo comentario. Tendremos la participación de dos de los ganadores del primer concurso de ensayo, la importancia del Canal del Congreso para la democracia en México, un ejercicio que se hizo por primera vez en este canal y que, bueno, tuvo una respuesta muy favorable de diferentes instituciones. Les comento rápidamente, se recibieron ensayos y participaciones de instituciones como el Colegio de México, la Universidad Panamericana, el Tecnológico de Chihuahua, la Georgetown University School of Foreign Service en Washington, también de la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y también, pues, cabe mencionar que el 30% de los ensayos que se recibieron fueron del Distrito Federal, el 30% del Estado de Jalisco y el 40% de los diferentes estados de la República Mexicana, lo que nos da una idea bastante clara de la participación que tienen los diferentes estados de la República en los trabajos legislativos, en todo lo que se lleva a cabo aquí en el Congreso de la Unión. Y pues bueno, el 70% de parte de las entidades federativas, lo cual pues es un número que nos enorgullece compartir con todos ustedes. Si les parece bien, bueno, vamos a dar inicio. Les comentaba, aparte de los ganadores de este primer concurso de ensayo, José Antonio Brambilla Ramírez y Roy González Padilla, también nos estarán acompañando en esta segunda mesa el diputado José Ricardo López Pescador, integrante de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso, lo mismo que el diputado Sixto Alfonso Cetina Soto, también integrante de nuestro órgano rector, y finalmente la consejera, la integrante del Consejo Consultivo, la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, quienes estarán participando y hablando en torno a la aportación del Canal del Congreso a la democracia y la participación ciudadana. Si les parece bien, vamos a escuchar al diputado Sixto Alfonso Cetina Soto. Muy buenas tardes, compañeros del Presidium, jóvenes ganadores de esta convocatoria que se realizó. Pues bien, por una parte, a mí me tocó hablar de lo que es el tema de participación ciudadana, un tema que sin duda alguna es algo que está en la actualidad, por llamarlo de alguna forma, muy de moda, pero que también hay muchos lugares del país donde no se realiza. Primero que nada, el tema de participación ciudadana es precisamente aquellos casos que representan una respuesta individual o colectiva de la sociedad hacia el gobierno. Por ejemplo, cuando hay una convocatoria de un área de gobierno, se está generando un espacio para que precisamente la sociedad pueda participar en el mismo, para que ya sea tanto un individuo o una colectividad, por cualquiera de los dos casos. Por otra parte, en el tema de la participación se requieren de varios factores, principalmente el tema de que el Estado, cuando genera ese espacio del que hablábamos, existe ese individuo, colectividad, pero que primero que nada, y lo más importante, pero luego es lo más difícil, es que se quiere involucrar. Luego vivimos con una sociedad apática, una sociedad que no quiere muchas veces participar en los temas, en lo general, en cualquier área, pero sin duda se ocupa de eso, que es el involucrarse, y con ello pues elaborar las decisiones públicas que se van a realizar. Para ello hay que tener una ciudadanía, primero que nada, que sea ordenada, segundo, activa, y tercera, responsable. Es decir, una sociedad que cuando forma parte de esta participación ciudadana tenga como objetivo claro el tema de que se tiene que construir, que el tema es aportar, que el tema es sumar esfuerzos. Así que bueno, esa es una parte fundamental, y sobre todo
algo que se ocupa en la sociedad en todos los sectores, tanto en el gobierno, en el tema legislativo, en una empresa o en una colonia o en una propia familia, es el tema de saber trabajar en equipo. Si algo ocupa la sociedad hoy en día para que salgan las cosas, es unir esfuerzos. Lo que hacen, bien dice aquel dicho de que dos cabezas piensan mejor que una, y sin duda aquello que hacen más voluntades va a dar un mejor resultado seguramente. Y por lo tanto también el tema de descentralizar. Hay muchas partes donde vemos cómo el gobierno quiere asumir todos los roles, y sin duda con el tema de la participación ciudadana se busca ello, el que más gente participe y que además se le puedan delegar responsabilidades y no se quede uno con todos. Para la participación ciudadana, ¿qué se requiere? Principalmente, como lo decía hace un momento, que existe el espacio, que el gobierno tenga esa apertura para generar ese espacio donde la gente va a poder participar activamente. Y un caso también de un espacio generado es el tema del canal del Congreso. En esta comisión bicameral, donde representamos a la misma 3 diputados federales, 3 senadores, aparte hay algo muy importante, fundamental, que es el tema del Consejo Consultivo, como es el caso de la doctora Alma Rosa, del cual forma parte, y que este Consejo Consultivo es precisamente ello, es un reflejo de una sociedad preocupada, de una sociedad interesada, pero sobre todo de una sociedad que propone, y este Consejo se dedica precisamente a ello, a proponer, a dar esas soluciones o esas ideas que han hecho que el canal del Congreso sea hoy por hoy un canal que va avanzando, que va creciendo, pero sobre todo un canal que tiene una visión de hacia dónde tiene que ir. Ello estoy seguro que no hubiera sido solo con los diputados o con los senadores, se ocupa de ideas externas, de gente que piense un poco diferente a como lo hacemos nosotros, y sobre todo que es gente que no busca o no tiene algún interés de por medio, sino el que es que este canal le vaya mejor. Otra forma también de participación ciudadana es como cuando algunos diputados, pongo el caso del diputado López Pescador, el de un servidor o el de muchos más, que bueno, a la hora de trabajar aquí en la Cámara de Diputados, hay momentos donde tomas decisiones en conjunto con la sociedad o con los que representas. Lo decía el senador Jiménez hace unos momentos, y bueno, hablaba precisamente de la parte donde él, cuando tenía que votar un punto en el Senado, empezó a recibir muchas opiniones de la gente. Si bien ese tipo de cosas son las que se ocupan, el tener la apertura, el tener ahora sí que la intención de escuchar a la gente, de interactuar, pero sobre todo de trabajar en equipo. Otra parte muy importante para la participación ciudadana es y debe ser el ser transparente. Cuando una institución, cuando un área no es transparente, seguramente no le va a interesar mucho el tema de la participación ciudadana. ¿Por qué? Pues porque seguramente habrán de ver alguna cosa que no se pueda o que no se deba, lamentablemente. Así que bueno, desde el momento en que hay una participación ciudadana, hay un sinónimo de transparencia que la hay en esa área, y sin duda se ocupa que el gobierno abra las puertas para todos. En el artículo 39 de la Constitución nuestra lo recalca bien, y es que la soberanía nacional reside esencialmente en el pueblo, y también que el pueblo tiene el derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. Todo ello conlleva a una palabra que es organizarnos. Si no hay una organización, no va a poder existir una participación ciudadana real. En el tema de la ley de participación ciudadana, es interesante recalcar como este tema que hablamos de unir esfuerzos, de trabajar en equipo, de poder involucrarnos en la vida de nuestro país, del estado, del municipio, vemos cómo tan solo 14 entidades del país tienen una ley de participación ciudadana. Solo en ese número de lugares es donde pensaron en ese tema, y sin embargo otro tanto, los otros 18 no fue una prioridad, o hasta el momento no ha sido, por lo cual sería conveniente y necesario que pudieran tener una forma que lo regule en este tema de la participación ciudadana. Y bueno, pues para finalizar mi primera intervención, únicamente haría la conclusión que para el tema de participación ciudadana se ocupan de varios mecanismos. Primero que nada es la pluralidad, donde todos caben, el respeto, donde todos pueden opinar, la tolerancia, el goce de derechos, pero sobre todo la libertad de ideas y de participación. Sin duda, el Consejo
consultivo del canal, por el ejemplo que había puesto, es alguien que piensa libremente, que opina como siente la situación, y por lo tanto es una aportación diferente a la que hacemos los diputados y los senadores. Muchas gracias por su tiempo. Muy bien, Tito. Muchas gracias a usted, diputado. Vamos ahora a escuchar a otro de los integrantes de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso, el diputado José Ricardo López Pescador. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por su asistencia a este importante foro. Sin duda que el Canal del Congreso llega a una edad interesante, 13 años. 13 años es un número que algunos dicen es de mala suerte, yo espero que sea de muy buena suerte, 13 años de vida de este canal. Y justamente el canal nace un año antes de que iniciara en México el Congreso más plural, es decir, la Cámara cuya integración fue más plural y que daba ya un nuevo rostro en ese año. Pues la Cámara, una Cámara que no había tenido esa composición. Todos sabemos que antes de 14 años hacia atrás, la composición de esta Cámara era distinta, era de un partido dominante, de un partido hegemónico, de un partido que ocupaba el 80, 70, hasta el 90% de los espacios en la Cámara de Diputados. Viene una nueva integración plural y justamente nace el Canal del Congreso. Y esto pues nace el canal con la pluralidad y nace para jugar un papel relevante en ese nuevo rol que el Congreso mexicano juega a partir de esa etapa. Sin duda que en los últimos 15 años pues la evolución política en México ha sido ya muy estudiada, muy comentada, analizada, investigada. Nosotros podemos decir que ha habido una evolución política real. La política que se practicaba en México en las cámaras legislativas, en el mismo Poder Ejecutivo, en el mismo Poder Judicial, en las entidades federativas, en los municipios, en los partidos políticos, en las organizaciones civiles, es muy distinta a la que hoy se practica. Hoy tenemos una insurgencia ciudadana real, auténtica, y bueno, una de las vías que ha venido fortaleciendo esa participación ciudadana en el nuevo escenario político de México ha sido sin duda la vía electoral. Ustedes saben que la vía electoral ha sufrido una transformación de 180 grados, desde luego con sus errores como institución, pero también grandes fortalezas, el hecho de que los ciudadanos sean a través de organismos ciudadanos quienes conduzcan, organicen y culminen los procesos electorales. Todo esto pues, el fortalecimiento de la vía democrática electoral, el fortalecimiento de la pluralidad en el Congreso, ha venido ha venido contando con un instrumento necesario que es nuestro canal de televisión. Ustedes saben que la ciudadanía de hoy es distinta. Hoy la ciudadanía quiere estar más informada, quiere participar más, es más demandante de información, cuestiona más el ejercicio del poder público, y por supuesto que la clase política tiene que evolucionar con un alto sentido de responsabilidad, tiene que evolucionar en las cámaras con la construcción de consensos, y tiene que evolucionar en una altitud de miras, en una nueva actitud. Porque instrumentos como el Canal del Congreso, si la clase política no evoluciona al ritmo de la sociedad, pues estos instrumentos como el canal de televisión del Congreso, desde luego se convierten en órganos de la ciudadanía para cuestionar la acción de quienes ejercemos una función pública. Por eso hoy nos congratulamos de que el canal del Congreso no solo está transmitiendo en ese compromiso social y político que tiene las sesiones del Pleno, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, sino también se transmiten debates, que es un tema desde luego interesante. El trabajo de los legisladores en las comisiones legislativas, los foros de análisis que ya tienen la programación,
y desde luego entrevistas con expertos. Y son programas pues que sin duda abonan a la fortaleza democrática de México. Pero desde luego que no todo es panacea y no todo son aplausos y no todo es cosas buenas en el canal del Congreso. Tenemos 13 años y no hemos logrado salir de los sistemas de cable. Tenemos 13 años y no tenemos la señal abierta. A 13 años no tenemos la digitalización de nuestros sistemas. A 13 años, imagínense una televisión privada, una televisión que sea manejada por los grupos económicos, por supuesto, ya tendría lo que hoy nosotros no tenemos. Estamos entrampados en decisiones internas para tener nuestra antena de televisión, nuestra antena de transmisión que nos permita salir hacia el Valle de México en señal abierta. Aspiramos ya en el futuro, por supuesto, a tener, como ya se dijo aquí, repetidoras en ciudades del norte del país, del sur y por supuesto de occidente y de otras partes de la nación. Y bueno, pues ¿por qué no lo hacemos? Porque no es fácil tomar decisiones en el Poder Legislativo, porque además el Poder Legislativo no está diseñado para tomar decisiones rápidas. El que está diseñado para tomar decisiones rápidas es el Poder Ejecutivo. Debe ejecutar acciones, decisiones, programas, estrategias inmediatas. Pero el legislativo es, incluso su tarea de hacer la ley, es una tarea más pausada, es una tarea que lleva procesos, que lleva análisis, que lleva discusiones, que lleva votaciones, y en nuestro sistema bicameral, pues por supuesto que todavía pasa por 2 cámaras un mismo proceso. Entonces, tomar decisiones, 2 juntas de coordinación política, tomar decisiones, una comisión bicameral con 3 senadores y 3 diputados, todos de diferentes partidos políticos, tomar decisiones con tanto órgano que hay al interior de las cámaras, no solo están en las mesas directivas, en las juntas de coordinación política, pues no ha sido fácil tomar decisiones para que este canal evolucione al ritmo que ya debería tener en estos momentos. Por supuesto que en una empresa privada las decisiones las marca el mercado, las marca el interés, las marca la ganancia y pues evolucionan más rápido que una televisión pública. Por eso nosotros aspiramos a que en los próximos meses, antes de que termine esta legislatura, hay que recordar que nos quedan oficialmente 15 meses de esta legislatura, esperemos entregar la señal abierta, que es una entrega a los ciudadanos, es una entrega a los nuevos mexicanos que creen en la democracia, que saben que este país y sus instituciones deben de evolucionar más rápido, que saben que este país tiene que evolucionar hacia la eficacia, que saben que tiene que haber nuevas formas de tomar decisiones en México. Y bueno, queremos nosotros entregarle a esos ciudadanos, en los 15 meses que nos restan como legisladores, un canal con señal abierta, y no solo en el Valle de México, sino, reitero, con repetidoras en otras regiones del país. También el canal debe jugar una función educativa, cívica, política y participativa. Desde luego, mientras estemos en las señales de cable, tenemos una serie de restricciones donde no podemos llegar a millones de mexicanos que no tienen para pagar un sistema de cable. Seguimos limitados, aún y cuando diga el senador Jiménez con toda podríamos hablar eficacia, de que recibe 2,000 correos para orientar el sentido de su voto. Imagínense con señal abierta, estaremos hablando de 200,000 fácilmente. Pues bueno, a eso está llamado el canal, hacia allá vamos, hacia allá queremos transitar. Ese instrumento tiene que ser un instrumento de los ciudadanos. El poder legislativo no es de un solo partido. Desde luego las conformaciones ideológicas, políticas que hay aquí en la Cámara son el reflejo y el mosaico de la sociedad. Hay 3 años en una legislatura en que hay una mayoría parlamentaria, a los 3 años ha cambiado, a los 3 años se ha modificado, y este Congreso es el reflejo de esa pluralidad. Pues tenemos que pensar en que este es un instrumento de los ciudadanos, no de los partidos, no de los legisladores, no del Poder Legislativo, no del Congreso de la Unión, sino de los mexicanos que están cada día más al pendiente de que los legisladores
los gobernantes tomemos decisiones prudentes, razonables y sobre todo con algo que nos ha faltado, con sentido patriótico. Si no le ponemos patriotismo a las decisiones, si no le ponemos patriotismo a nuestros procesos de hacer y confeccionar leyes, si no le ponemos patriotismo real en el Ejecutivo cuando toman decisiones en donde está de por medio el poder, sobre todo el patrimonio nacional, pues sin duda vamos a seguir dando tumbos como clase política, y la ciudadanía un día nos va a decir, como ya le dijeron en algún país sudamericano, váyanse todos. Pero qué bueno que sea así, porque la ciudadanía tiene que tener más instrumentos y el canal debe ser un instrumento. No hay, como lo dijo Javier Corral, televisión pública fuerte en el país. Tenemos las grandes empresas privadas, pero no tenemos las televisoras públicas que hagan debates, que le den espacio a la ciudadanía, que le den voz a los que no la tienen, que le den espacios a quienes, a los grupos de estudiantes, de investigadores, de jóvenes, de gente, de mujeres, de discapacitados, de indígenas, de ecologistas, que no tienen voz en la televisión privada. Así tiene que evolucionar este canal de televisión del Congreso mexicano. ¿Cuáles son los retos pues que tenemos en el canal? Pues sin duda actualizar sus contenidos, darle vigor a su programación y acercarlo a las universidades, a quienes investigan, a quienes opinan y desde luego a los profesionistas, incluso a los empresarios. Hay muchos empresarios que no tienen voz en este país sobre los temas públicos de su país. Los mexicanos pues, para terminar, quiero decirles que estamos urgiendo que en este país se tomen decisiones fundamentales, decisiones que tienen que ver con esas reformas que se han venido postergando por diferentes causas y motivos. Al país le urge una reforma fiscal, una reforma hacendaria, donde el gobierno recaude más, pero el peso para los mexicanos sea menos. No es paradójico, porque actualmente los que más tienen no pagan y los que menos tienen o cautivos sí pagamos. Entonces, esa reforma fiscal le urge al país, le urge al gobierno mexicano y le urge a los ciudadanos mexicanos, por supuesto. La reforma laboral, la reforma energética, la reforma educativa. ¿Quién más que el canal del Congreso para que haya discusiones, análisis a profundidad, opiniones, recoja de la ciudadanía comentarios, que este canal de televisión del Congreso? Eso creo que son los grandes temas que deben de estar inmersos en el contenido de este importante medio de comunicación. Finalmente, felicitar a todo el personal del canal, a su directora Leticia Salas, que hace un gran esfuerzo. En 4 años ha transformado el contenido y la programación del canal, ha avanzado y evolucionado en estos 4 años, gracias a un equipo de trabajo encabezado por Leticia Salas. Me tocó estar en noviembre en Mar del Plata, Argentina, donde se presentó lo que es el canal del Congreso mexicano, y es uno de los canales más serios, más profesionales, uno de los proyectos más cuajados, por así llamarlo, de televisión de un poder legislativo en el mundo. Yo creo que solo algunos países europeos y Brasil, debe ser en América, tendrán canales más organizados, con una capacidad técnica mayor, con una evolución institucional más profunda, pero de ahí en más este canal va bien, va a seguir siendo un instrumento de los mexicanos, y en sus 13 años le deseamos larga vida. Yo como diputado estoy en 4 comisiones muy importantes: la Comisión de Puntos Constitucionales, la de Vigilancia de la Autoridad Superior de la Federación, la de Gobernación y la bicameral del Canal del Congreso. La gran experiencia como legislador es estar y ser parte de esta comisión bicameral del Canal del Congreso, porque va a tocar aportar seguramente a que este canal evolucione y, reitero, camine a ser un instrumento de los ciudadanos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, diputado López Pescador.
Bueno, vamos ahora a escuchar a la consejera, a la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, quien hablará a nombre de los 11 integrantes del Consejo Consultivo, este órgano que se ha conformado desde noviembre de 2008 y que resulta muy importante porque, como señalaba el diputado Javier Corral, pues es el vínculo con la ciudadanía, es la parte que nos permite nutrirnos de todo lo que la sociedad necesita, sobre todo por su larga experiencia y larga trayectoria en los diferentes medios de comunicación que aporta cada uno de sus integrantes, todos ellos propuestos por diferentes organizaciones, instituciones de reconocido nivel y que, bueno, pues aportan toda su trayectoria y experiencia a los trabajos que hace el Canal del Congreso. A nombre de esa parte fundamental del Canal del Congreso, escucharemos ahora a la doctora Alma Rosa Alba de la Selva. Gracias. Buenas tardes a quienes me acompañan en el Presidium, jóvenes ganadores del primer concurso de ensayo sobre el Canal del Congreso. Voy a dar lectura a unas líneas, dado que el tiempo es muy acotado y así seré más puntual, más precisa. Quiero decirles que es un honor encontrarme aquí, en mi calidad de consejera y representante de los 11 ciudadanos que constituimos el primer Consejo Consultivo del Canal del Congreso. Somos 11 ciudadanos que, al calor de las discusiones que surgen de la inquietud por orientar hacia el interés público el funcionamiento de este espacio, de este valioso espacio de comunicación tan importante que es el Canal del Congreso, hemos intentado aportar nuestros puntos de vista para que en la televisión del país exista una opción a partir de la cual el ciudadano pueda formarse criterios sustentados, opiniones informadas de primera mano sobre temas que son de orden también primero, la formulación y construcción del marco legal que hace que nuestras instituciones funcionen, así como los debates y discusiones que en una medida importante definen el rumbo del país. Este empeño que nos han dado, esta labor que realizamos, la llevamos a cabo en tiempos en que los medios privados realizan pactos informativos, como ustedes saben, para matizar información, para uniformar la información, cuando lo que se necesita en este país es información objetiva, puntual, imparcial, es decir, un trabajo profesional. Ese espacio pues, no lo tenemos en las grandes cadenas de medios y el Canal del Congreso es un espacio para ello. Cabe preguntarnos qué representa el Canal del Congreso desde la perspectiva de la democracia y de la participación ciudadana. Algunas respuestas muy útiles se han dado aquí. Yo podría decirles, por mi parte, por parte de los consejeros, que una de las respuestas a este interrogante tiene que ver con la necesidad, tiene que ver con la urgencia de que la sociedad mexicana cuente con alternativas verdaderas en materia de televisión, un medio que, como bien saben ustedes, es de gran influencia en el país y que, dominado por dos grandes empresas, como sabemos, en México se ha privilegiado el uso comercial para la televisión por sobre una perspectiva de uso social o de servicio público. Bueno, estas dos empresas dominantes van a contracorriente del cambio democrático que muchos queremos en este país. Un solo dato ilustra la trascendencia de la televisión para la vida nacional. En México, el 88% de los ciudadanos se informa sobre política a través de la pantalla chica. De ahí que necesitamos una televisión que funcione bajo principios de pluralidad, bajo principios de imparcialidad. Es en este renglón donde los consejeros de este primer Consejo Consultivo del Canal del Congreso ubicamos la trascendencia y alcances de esta televisora. El ciudadano, abrumado por torrentes de información, abrumado por puntos de vista y visiones, las más de las veces interesadas, y que no le ayudan a construirse una postura informada sobre lo que ocurre en el país, encuentra en las emisiones de este joven espacio televisivo una franja neutral, un espacio donde puede informarse de primera mano sobre los problemas que le afectan, sobre cómo se toman posiciones, cómo los legisladores argumentan sobre asuntos de interés público, cómo se asumen definiciones que habrán de trascender el ámbito institucional y cómo se traducen en reglas que afectan su vida cotidiana. Todo esto que aporta el Canal del Congreso es determinante para la comprensión que pueda tener la ciudadanía
esa que no tiene una televisión a su servicio, de la vida política del país y de su papel en este proceso, así como en su propia formación cívica. Puede sonar muy ambicioso lo que voy a decir, y creo que lo es. Como consejera del canal, y creo que mis compañeros también lo asumen, considero que el compromiso ineludible de este espacio de comunicación es el de ser un agente constructor de ciudadanía. Es claro que en un contexto en el que los medios privados predominan y constituyen espacios de atracción social, que más allá de su estructura monopólica o por esa misma estructura se configuran como actores de poder, resulta indispensable en estos momentos potenciar la importancia y valor del canal del Congreso como un espacio orientado a rescatar e incluso, quizás sería mejor decir, un espacio destinado a construir el interés ciudadano por un tema que, no obstante su intensidad, su relevancia en los tiempos que corren, paradójicamente ha sido dejado de lado por las audiencias y que es ni más ni menos que el tema de la política, el tema más importante, ¿no?, que puede haber. Otra de las aportaciones desde nuestro punto de vista del canal del Congreso para la democracia en nuestro país es la de estimular la participación ciudadana. El canal del Congreso, ustedes lo saben, es uno de los escasos medios del país interesados en eso, en la participación de la ciudadanía, ese insumo democrático vital. Hasta hoy han sido dos las vertientes a través de las cuales la televisora se relaciona con sus públicos, entendidos como ciudadanos, no como consumidores, para que participen en su proyecto. Por un lado, ello se busca vía los contenidos, a través del análisis, la discusión, la deliberación que se presentan en esta pantalla de canal del Congreso. Los ciudadanos encuentran la posibilidad de construirse una cultura política de participación. Por otra parte, la participación ciudadana en el canal se propicia a través del funcionamiento de un órgano interno de representación social, justo el Consejo Consultivo. A este primer Consejo Consultivo del canal del Congreso, que como ustedes escucharon ya, luego de muchos años de azarosos esfuerzos, se logró constituir con 11 ciudadanos con diferentes perspectivas, que a veces discutimos pues mucho tiempo, ¿verdad? Y aquí hay muchos testigos de ello. Nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo, pero logramos hacerlo porque coincidimos en un propósito común, que es, eso sí, el de servir de vínculo entre los ciudadanos, las audiencias y el canal. Este primer Consejo Consultivo ha buscado trabajar en esa ruta y pienso que hemos logrado avances significativos, pero cabe reconocer que queda mucho por hacer en esta tarea de convertirse en interlocutores entre el Poder Legislativo y la ciudadanía, los públicos, en aportar ideas para el desarrollo de un canal del Congreso más ciudadano. A eso es a lo que pensamos puede avanzar este importante medio de comunicación. No me queda más que, a nombre de mis colegas del Consejo Consultivo, a quienes respeto profundamente, a quienes admiro también por la calidad de su aportación a este canal, a este medio tan importante, pues manifestar nuestra congratulación por estos 13 años de historia, 10 de funcionamiento ininterrumpido, felicitar a todo el equipo del canal del Congreso, el valioso equipo del canal, encabezado por Leticia Salas, quien ha llevado a cabo una brillante gestión, y agradecer a ustedes su atención a este mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alma Rosa Alba de la Selva. Como bien señaló, usted representa a los 11 consejeros integrantes de este órgano importantísimo para el canal del Congreso, el vínculo con la sociedad. Algunos de ellos nos acompañan en este momento y por supuesto les agradecemos su presencia, como la señora Margarita Sotomayor, quien siempre se hace presente en los eventos importantes del canal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También a la doctora Beatriz Solís Leré, quien está con nosotros también, lo mismo que a
Francisco Aceves, integrante del Consejo Consultivo. Gracias por acompañarnos. Aprovecho, antes de dar paso a los ganadores de las dos categorías del primer concurso de ensayo, la importancia del Canal del Congreso para la democracia en México, para señalarles que precisamente fueron integrantes del Consejo Consultivo los que se encargaron de calificar los diferentes ensayos que se recibieron. Fue el jurado, estos integrantes, cinco de los 11 consejeros. Ellos fueron Beatriz Solís, Javier Esteinú, Alma Rosa Alba de la Selva, Francisco Aceves y Francisco José Paoli Bolio, quien, se encargaron de calificar estos ensayos, a quienes, pues por supuesto, les brindemos un fuerte aplauso por este trabajo que realizan. Y ahora sí vamos a dar paso a escuchar la visión de estos jóvenes que participaron en este primer concurso, cómo ellos ven el Canal del Congreso y su participación de la ciudadanía en la construcción de este medio de comunicación. En primera instancia, José Antonio Brambilla Ramírez. Bien, pues muchas gracias por la invitación a participar en el foro. Buenas tardes. En el ensayo, entre otras cosas, argumento que el Canal del Congreso alimenta y enriquece el espacio público mexicano de diferentes formas. Por ejemplo, en los contenidos que tiene el canal, en la materia prima del canal, que son las sesiones legislativas, en las comisiones que se transmiten en vivo, en las discusiones, en las comparecencias de los secretarios. Es quizá el primer lugar en el cual muchos de los mexicanos se enteran cómo es la política en México, cómo es el Congreso, cómo son los diputados. Muchos no los conocen, a pesar de las campañas. Y entonces esa politización y esa función de politización que tiene el canal me parece fundamental. Y mucho se ha repetido el día de hoy, con certeza, que esa función contribuye a enriquecer la democracia en México y contribuye de una forma fundamental. El Canal del Congreso, como también ya se dijo, se transmite en señal restringida, tiene un público potencial de cerca de 26 millones de televidentes. Ahora, con la nueva disposición de que puede ser en cadena metropolitana abierta, va a llegar quizás a, un 8 millones más. Sin embargo, aún quedan una gran parte de mexicanos, cerca de 70 millones, que no se ven beneficiados de forma directa de la consolidación de la democracia que se hace a través del Canal del Congreso. Es con esos 70 millones de mexicanos que, en lugar de enriquecerse a través de las ventajas que obtienen del Canal del Congreso, pasan en promedio, por ejemplo, 4 horas viendo la televisión, ven básicamente 2 cadenas que no son muy distintas una de la otra, que ofrecen contenidos muy similares entre ellas y que no le hacen justicia al derecho a la información de los mexicanos. Es en ese sentido que yo, como ciudadano, quiero aprovechar mi intervención para exhortar aquí en la Casa de las Leyes a los legisladores para que no claudiquen en la necesaria y fundamental ley de medios de comunicación que regula y que reforme la ley de radio y televisión y la ley de telecomunicaciones para hacer una televisión más plural, incluyente y diversa. Es una reforma que nos deben quizás desde hace 30 años los legisladores, 30 años por decir un número, pero quizás desde siempre se debió, nació debiéndose esa parte. Basta recordar aquí mismo en el Congreso un hecho de hace 6 años, cuando se aprobó de forma unánime en 7 minutos la ley Televisa, y que por voluntad de un grupo que primero eran 11 senadores, se pudo detener este atraco a la nación en la Suprema Corte de Justicia. Y de ese tiempo para acá no ha sido mejor para la televisión y para los televidentes la estructura de comunicación que existe. No ha sido mejor porque tenemos casos emblemáticos como la llamada Licitación 21, porque tenemos linchamientos que hace el duopolio televisivo a todos aquellos que atentan contra sus intereses.
Y ejemplos hay muchos, y quizás todos tengamos alguno en la cabeza. Entonces, señores congresistas, me parece que es un momento crucial ahora para que se vote y se apruebe una nueva ley de medios. Es fundamental. En dado caso que no se apruebe, México siempre será una democracia inacabada, que es joven, claro, pero que no podrá ser más competitiva, no podrá estar mejor fundamentada, y es exactamente en las manos de los congresistas, de los profesionales de la política, en donde está la voluntad de poder aprobar una ley de medios más incluyente, más diversa, más plural. Y como ciudadano, aprovecho este espacio para ponerlo otra vez sobre la mesa, un tema que se ha venido repitiendo, que por ejemplo ahora en época electoral ya se ve más difícil que se trate, aún más cuando ya hay, por ejemplo, congresistas que de forma abierta y explícita, la llamada telebancada, defienden los intereses de gran parte de los ejecutivos del duopolio televisivo. Entonces resultan momentos difíciles para hacerlo, pero es que la verdad la estructura de oportunidades para hacerlo nunca va a ser la mejor. Nunca va a ser un momento mejor y más propicio para hacerlo. Más bien lo que necesitamos es visión de estadistas, de los legisladores, y sé que hay muchos, algunos de los que han hablado hoy, claro, que la tienen y que la deben de aprovechar. Finalmente, me gustaría recordar, un teórico del siglo pasado decía que hay dos clases de políticos: aquellos que viven de la política, en pocas palabras, aquellos que comen de la política, y aquellos que viven para la política, aquellos que viven para los ciudadanos, para sus electores. Gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a Roy González Padilla, otro de los ganadores de este primer concurso de ensayo, La importancia del canal del Congreso para la democracia en México. Adelante. Muchas gracias. No quisiera pasar esta intervención antes de iniciarla. Quisiera agradecer a los miembros del canal del Congreso, al Consejo Consultivo, por haber resuelto que el ensayo que presenté para esta ocasión resultara ganador. Muchas gracias. Más allá del entramado institucional necesario y de las restricciones connaturales que todo régimen democrático enfrenta en su camino hacia la constitución plena de una democracia, el mayor límite, creo yo, que se interpone frente al desarrollo democrático de un país tal vez lo constituya la falta o la deficiencia de la cultura política, y más aún de la cultura política participativa. Corriendo el riesgo latente de caer en el bache de los lugares comunes, quisiera aventurar una afirmación inicial. La democracia, si bien necesita de la diversidad y de la pluralidad para existir y subsistir, precisa también de la creación de espacios por parte del poder público que llamen a los ciudadanos para que estos puedan adoptar una actitud receptiva en consecuencia ante esta convocatoria, en suma de un andamiaje institucional que sostenga una nueva discursiva política mediática. Un filósofo alemán del siglo pasado, Jürgen Habermas, decía que en el núcleo de toda sociedad democrática encontramos aquel lugar o aquel espacio que él denomina espacio público, desde el cual toda la opinión pública surge y en la cual se constituye como el eje de cohesión social de la construcción y legitimación o deslegitimación política. En este sentido, el Estado, en términos políticos sobre todo, requiere ante todo de la publicidad de su tarea, a saber, lo público. Así, podríamos decir que existen rasgos distintivos de los medios de comunicación. Generan información, cultura, educación, supervisan y controlan aquellos asuntos de interés público, sustancian la libertad de expresión y suministran la información accesible al público. Sin embargo,
En paralelo a esta línea argumentativa, tanto la política como la democracia dependerá cada día más de una construcción activa por parte de los medios de comunicación. Y de manera preponderante los televisivos, si atendemos a el resultado de la encuesta nacional de población presentada por el INEGI en estos días, que un 90% de los que habitamos este país nos informamos. En primer término, tenemos más del 90%, como lo dije, una televisión en casa y en consecuencia nos informamos primordialmente a través de ella. Siguiendo a Pierre Bourdieu, los medios, por contraparte de lo que he dicho, son un factor de despolitización que actúan, por supuesto, con mayor efecto sobre aquellos sectores más desfavorecidos políticamente, ya que proponen los medios al gran público una visión aséptica e incolora del mundo que arrastra a la prensa hacia la demagogia. Sin embargo, los medios, en tanto un espectáculo más de la arena política, atentan irremediablemente contra el desarrollo pleno de la democracia, puesto que favorecen la generalización del desencanto sobre la política. Así, la videopolítica viene a sustituir la vida pública en el mismo proceso deliberativo y en el mismo ritmo que el ciudadano va siendo reemplazado por el consumidor, lo que fagocita la sociedad civil, convirtiéndola en la instancia de legitimación de sus propios intereses. No obstante, esto que he mencionado resultan imprescindibles en un proceso discursivo los medios de comunicación, ya que si bien estos por una parte son agentes que moldean e incluso manipulan la opinión pública, por otra parte también la transcriben. ¿Qué significa esto? Documentan continuamente el malestar social sobre la política, la economía y la cultura, pues no hay discursividad democrática sin recurrencia medial. La comunicación de lo político, en este sentido, resulta una herramienta indispensable que moviliza a la sociedad para ganar las batallas de la significación sobre lo que es y lo que debería ser el buen orden. Tal parece ser que así lo entendieron los legisladores del Congreso de la Unión cuando trajeron a la luz de la novísima democracia mexicana un canal de televisión con el objeto, sí, de reseñar y difundir la actividad legislativa y parlamentaria de las cámaras, pero también ampliar el conocimiento y la reflexión sobre la problemática nacional, propiciar la participación civil, fortalecer la opinión pública y, en consecuencia de ello, elevar la participación ciudadana. Hasta aquí podríamos ser concluyentes en el sentido de que no todo marcha estrictamente como lo previsto, sobre todo cuando se trata de prácticas novísimas que precisan de su afinamiento con el devenir del tiempo. Así lo ha señalado Ernesto Villanueva, que dice, bueno, el canal del Congreso se ha convertido, tal parece ser, que en la manzana de discordia. Desde luego que si el proceso de elaboración de políticas públicas sobre los medios de comunicación no se encuentra abierto al escrutinio público, son propensos a representar los intereses de los grupos políticos y económicos en el poder. Sin embargo, dichas externalidades negativas no podrían llevarnos todavía al grado de considerar que esta recién práctica instaurada en nuestra democracia genere una crisis de credibilidad de dicho medio de comunicación. Muy al contrario, pues precisamente el canal del Congreso resulta un interlocutor real entre el Estado y sociedad, constituyente de un espacio público abierto y plural, habilitando una agenda útil lejos de la caza furtiva del televidente. Para concluir, si llegamos a convenir que el mayor límite que se interpone en el desarrollo democrático de un país tal vez lo constituya la cultura política participativa y, como lo dije desde un principio, la cultura de la ciudadanía, y que esta a su vez se encuentra en cierta medida condicionada por los espacios mediáticos creados desde el poder público, podríamos llegar a admitir sin lugar a dudas que la importancia mayor del canal del Congreso reside en su capacidad catalizadora de una actitud receptiva participativa de los ciudadanos, aún más si advertimos la necesidad existente de regenerar el andamiaje institucional de aquella vieja discursiva política mediática que tan solo se desempeñaba como operadora de paradigmas minimizadores que no requerían de intelectualidad para circular. Así, para terminar, resulta evidente la necesidad de edificar una nueva visión de la democracia participativa en estos términos, en suma de un nuevo espacio común
del cual participemos en verdad todos y cada uno de los ciudadanos que convivimos en esta aldea, si es que queremos desterrar el eterno mito de atraso histórico frente a las democracias dominantes. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a Roy González Padilla, uno de los ganadores de este primer concurso de ensayo, la importancia del canal del Congreso en la democracia en nuestro país. Hay que señalar que es la primera edición de este concurso, que bueno, esperamos lanzar año con año, por lo que los invitamos no únicamente a participar, sino a que se mantengan muy pendientes de la convocatoria que estaremos anunciando, por supuesto, en los diferentes espacios informativos y a lo largo de la señal del canal del Congreso. Con eso estaríamos concluyendo esta segunda mesa. Por supuesto, abriremos un espacio para si hubiera alguna pregunta de algunos de ustedes que quisieran comentar algo en torno a esta segunda mesa, la aportación del canal del Congreso a la democracia y la participación ciudadana. Si no es así, aquí tenemos un participante, por favor. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Peralta Zamora, vengo de la Universidad Nacional Autónoma de México, soy estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública. Como bien mencionaba, si bien la composición de la Cámara de Diputados ha sido más plural en los últimos años y consecuencia de ello es precisamente el surgimiento del canal del Congreso, perdón. También esa pluralidad que vemos es reflejo de la diversidad de la sociedad, como bien apuntaba el diputado López Pescador. Pero además de esa pluralidad partidista, lo complicado del diseño del marco normativo del Congreso y del proceso legislativo pues han dificultado el logro de acuerdos y de consensos necesarios para la aprobación de propuestas necesarias para la ciudadanía y para la sociedad en general. Entonces, ante este escenario de falta de acuerdos y de voluntad política, además de presión de otros grupos de intereses como los medios de comunicación privados, ¿qué es lo que se puede hacer para terminar con esos problemas y para poder alcanzar los compromisos adoptados en pro del canal del Congreso, particularmente de alcanzar la señal abierta del canal del Congreso? ¿Alguien más que quisiera hacer una pregunta antes de que escuchemos a nuestros invitados? ¿No? Bueno, pues, ¿quién quisiera contestar? No sé si quiera contestarlo, creo que fue muy evidente que hizo una alusión casi personal, ¿verdad? Sí, bueno, desde luego que el diseño de las cámaras es un diseño, yo reitero, no para tomar decisiones rápidas. Yo lo digo, el Ejecutivo es el que debe tomar decisiones inmediatas, rápidas, porque es el que debe afrontar las situaciones que el país tiene en materia de administración, de atención de problemas, de ejecución de la ley. Los congresos son para tomar decisiones pausadas, lentas, decisiones que tengan que ver con la discusión, con la pluralidad, con la deliberación. Pero hay decisiones que son administrativas, hay decisiones que son esencialmente, también incluso algunas de carácter jurisdiccional en las cámaras. El impulsar el canal del Congreso debe de llevarnos a los legisladores por el carril de las decisiones administrativas, es decir, debemos ser muy rápidos, muy ejecutivos, y no lo hemos sido, justamente porque al interior del Congreso, por ejemplo, miren, en el caso de la Cámara de Diputados, el grupo mayoritario, la bancada mayoritaria es del PRI, el segundo es Acción Nacional y tercero el PRD. En el Congreso, en el Senado es distinto, el grupo mayoritario es Acción Nacional, el segundo es el PRI, el tercero es el PRD, pero son bancadas muy similares en cuanto a número de curules y de escaños. Las juntas de coordinación política de ambas cámaras, las mesas directivas de ambas cámaras, las conferencias de ambas cámaras son órganos que, reitero, deberíamos de tomar decisiones más rápidas cuando se trata de generar espacios e instrumentos a la sociedad, y nos enfrascamos muchas veces en que si el Senado avanza en un ritmo, la Cámara en otro, porque allá son mayoría unos y acá somos otros. Yo creo que eso es lo que debemos desterrar cuando se trata de este tipo de instrumentos tan importantes de veras para hacer una ciudadanía más consciente, más participativa y sobre todo
medios alternativos de comunicación que tanta falta hacen, que como dijo muy bien la doctora, son el duopolio televisivo en México, está alejado de los intereses generales, y eso es cierto y lo vemos todos, pero son un poder real que aquí mismo en el Congreso lo sentimos. Ese no se ve, pero se siente mucho a la hora de tomar decisiones. Entonces, pues bueno, yo sí creo que cómo podemos alcanzar los compromisos con voluntad política, con nosotros quienes somos parte de la comisión bicameral, empujar más las decisiones, y ahí me incluyo, por supuesto. Y desde luego también una palabra que se nos olvida y que yo la reitero, y discúlpeme por reiterarla: si actuamos con patriotismo, actuamos de otra manera en el país, y actuamos de otra manera en las cámaras, y actuamos de otra manera en la academia, y actuamos de otra manera en la opinión pública. Patriotismo creo que implica decisiones rápidas, urgentes, necesarias, viables, y las que necesita México, no las que necesita un partido político ni una corriente política, las que necesita la nación, ni un estado, ni un personaje, nadie, las que necesita México, y para eso necesitamos patriotismo. Yo creo que aquí nos ha faltado mucho en las cámaras tomar estas decisiones rápidas. Yo reitero, voluntad política es lo que tenemos que empujar en los próximos 15 meses hasta dejarle este legado a la próxima legislatura y sobre todo a los ciudadanos. Muchas gracias. Doctora, ¿qué es? Adelante. Sí, gracias. Bueno, pues si me permiten hacer un comentario al respecto. Coincidimos en que es un proceso complejo el que tiene enfrente el Poder Legislativo. Ciertamente no es sencillo, conlleva una serie de situaciones internas, de presiones políticas externas, es complejo, pero pues muchos de nosotros estamos convencidos que la transformación del país requiere de esa toma de decisiones, requiere de que haya opciones en materia de televisión, que no tengamos solamente la versión de los hechos que nos ofrece el duopolio televisivo y su esfera de influencia. Se requiere en materia de televisión alternativas para que haya construcción ciudadana y para que la población, las audiencias, tengan elementos para formarse un criterio de lo que pasa en el país. Eso es ineludible para muchos de nosotros. Entonces creo que por parte de los públicos del canal, por parte de los ciudadanos todos, necesitamos estar pendientes del desarrollo del canal del Congreso, estar muy atentos a su programación, estar atentos a qué nos ofrece y a qué no nos ofrece, y exigir a los legisladores, por las vías que ya existen de redes sociales o vías convencionales, que tomen esas decisiones que se necesitan, que sobrepongan pues el interés ciudadano a los intereses de partido, que son los que están impidiendo una y otra vez que se abran esas opciones. Muchos legisladores pues dicen, no son tiempos para lanzarnos a esa aventura, otra vez ya están las elecciones encima. Nunca hay tiempo para ello. Los ciudadanos pensamos que el tiempo ya está aquí, y no de ahora, desde hace ya un buen rato, ¿no? Entonces, estemos todos pendientes del desarrollo del canal, exijamos que al canal se le dote de infraestructura técnica, de recursos humanos, de los insumos necesarios para tener un proyecto de frente al desarrollo tecnológico de la comunicación, en fin, de todo lo que necesita un canal para responder a audiencias que pueden ser mucho, pero mucho más amplias de las ya importantes que son ahora. Gracias. Bueno, pues con esto estaríamos concluyendo esta segunda mesa, la aportación del canal del Congreso, la democracia y la participación ciudadana. El diputado José Ricardo López Pescador se encargará de entregar un reconocimiento a los participantes de esta mesa, y mientras aquí a la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, por supuesto, en nombre del Consejo Consultivo. Y también a los ganadores del primer concurso de ensayo, José Antonio Brambila Ramírez y Roy González Padilla.
Y bueno, vamos a continuar con la tercera mesa. Solo nos resta invitar a nuestro siguiente invitado, a Javier Solórzano, a que nos acompañe aquí. La verdad es que pues no necesita mayor presentación, yo creo que todos ustedes lo conocen muy bien, un extraordinario periodista, analista político y que, por cierto, conduce el programa que más tiempo lleva al aire en el canal del Congreso de manera ininterrumpida, Mesa de Diálogo. Así que bueno, Javier, pues por favor acompáñanos. Y con esto vamos a dar paso a la mesa número 3, Derecho a la Información, Transparencia y Rendición de Cuentas. En este foro, la importancia del canal del Congreso para la democracia en México. Aquí nos continuará acompañando el diputado José Ricardo López Pescador. Y bueno, en cuanto ellos estén listos, pues bueno, vamos a dar inicio con esta mesa. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.